Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jefferson Morales Guzmán. Soy estudiante en Tecnología de Obras Civiles y Construcciones. Me encuentro matriculado en la ciudad de Vélez. A continuación, haré una pequeña explicación del simulador de cinemática en física. En el primer paso nos dice que debemos ingresar a interactuar con el simulador. Nos muestran acá un enlace para poder ingresar. Acá ingresamos ya al simulador. Luego nos informa que debemos identificar en el simulador los elementos que permitan ajustar los valores iniciales de las variables, posición inicial, velocidad inicial y aceleración a través de un deslizador. Como lo pueden ver acá en la figura, los botones de ejecución le permitirán restablecer los valores iniciales, ir atrás, ejecutar la simulación e ir adelante respectivamente. El cronómetro indica el tiempo de la simulación y se detiene por defecto en el segundo 11 automáticamente. El botón exportar datos descarga un archivo con los datos resultado de la simulación, tiempo, posición y velocidad. El archivo abre una hoja de cálculo en Excel. Si su navegador no exporta el archivo en Excel correctamente, intente realizarlo en otro navegador. Bueno, entonces vamos a hacer el paso a paso para la realización del primer paso. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos primero probar, identificar estos elementos. Velocidad en 0. Inicio. Entonces, posición inicial. Velocidad y aceleración. Aquí no hay que modificar aún. Vamos a ver el paso 2. En el paso 2 nos dice ajustar con los deslizadores los valores de posición inicial, velocidad inicial y aceleración, según los datos indicados a continuación. Posición inicial sigue estando en 0.0 metros. Velocidad, dice tome el último dígito de su número de documento y úselo como parte entera de la velocidad inicial en el simulador. La parte decimal lo elige usted. Ejemplo, si su número de documento termina en 3, en su velocidad inicial podría ser 3.5 metros sobre segundos por segundos, 3.9 metros por segundos o cualquier otro valor que empiece con 3. Aceleración inicial, metros sobre segundos cuadrados. Haga clic en el botón ejecutar simulación y esperar a que este detenga cuando muestre la pantalla animación detenida. Bueno, entonces nos informa aquí que debemos escoger nuestro número de cédula. El último. Yo soy 7.3. Listo. Nos dice que la aceleración debe tener 0. La aceleración debe tener 0. Y que debemos darle al botón de simulación. Esperamos hasta que el cronómetro nos indique los 11, como dice la guía. Listo. Luego nos informa que debemos exportar estos datos. Le damos exportar datos. Acá nos manda el archivo de Excel, el cual abrimos y tenemos nuestro gráfico acá. Volvemos. Luego nos dice espacio para colocar la propia captura de pantalla de simulación realizada con aceleración de 0 metros
perdón, de 0 sobre segundos al cuadrado. Ya acá podemos, es igual 0 de velocidad y aceleración. Finalmente dé clic en el botón exportar datos e inmediatamente descarga un archivo con nombre de su ePlusDatos que puede abrir usando Excel. Ya lo podemos observar, ya nos mandó ese enlace, a Excel. Dice, realice la instrucción anterior, cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a 0. El valor de la aceleración es libre de elección del estudiante. Listo. Entonces pongámosle acá aceleración de 2.5, de 2.2. Vamos a ver qué más nos dice la guía. Espacio para colocar su propia captura de pantalla. La simulación realizada con aceleración sobre 0. Debemos tomar una captura, aquí también debemos tomar una captura y ponerla en este espacio, igual que en este otro espacio. Dice el paso 3, recopilación de datos. Abra los archivos descargados en el paso anterior en la hoja de cálculo Excel. Identifique los datos y coloque cada tabla en el espacio continuo. A continuación. Tiempo sobre segundos, segundos sobre metros y velocidad metros por segundo. Y acá ya está listo los datos. En el paso 4 dice análisis de datos. Realice una gráfica de posición en función de tiempo versus segundos versus tiempo para cada tabla del paso 3. Realice una gráfica de velocidad en la función de tiempo versus velocidad versus tiempo. Entonces, estas tablas las podemos observar en esta parte. Posición versus tiempo. Posición metros, tiempo sobre segundos. Velocidad versus tiempo. Velocidad metros sobre segundos, tiempo segundos. Aceleración versus tiempo. Aceleración metros por segundos al cuadrado, tiempo sobre segundos. ¿Qué más nos dice? Cada gráfica debe presentar línea de tendencia y presentar ecuación en el gráfico. Como apoyo en la construcción de las gráficas, asista a los encuentros, acá ya para estar con los tutores. Como podemos observar en la gráfica, tenemos la posición, la velocidad y la aceleración. En cada gráfica encontramos su respectivo ecuación. Para el paso quinto, tenemos que interpretar los resultados. Dice, analice los resultados obtenidos y presente sus conclusiones a continuación. En las gráficas que podemos observar anteriormente podemos conocer los tipos de movimientos y aceleraciones tanto MRA que se pueden ver de distancia recorrida es constante y presidible, mientras que en la MRUA la distancia depende de cómo cambia la velocidad a lo largo del tiempo. Esto resalta la aceleración del movimiento es predecible o lineal, siendo fundamentales para entender el comportamiento de objetivos en movimiento. Acá hay que responder estas preguntas. Dice, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de su gráfica de movimiento? Gráfica segundo versus tiempo. En la gráfica de línea recta con pendiente, estas son las respuestas. En la gráfica de línea recta con pendiente indica que cambia de manera uniforme con el tiempo. En la gráfica de posición cambia de manera no uniforme. La pendiente que representa la velocidad aumenta o disminuye. Gráfica de velocidad versus tiempo. En la MRU, aquí en el movimiento rectilíneo uniforme, en las gráficas de línea recta con pendiente indica que cambia de manera uniforme con el tiempo. En la gráfica de la posición cambia de manera no uniforme. La pendiente que representa la velocidad aumenta o disminuye. Gráfica de velocidad versus tiempo. En la gráfica es una horizontal.
que indica que la velocidad es constante. En la gráfica muestra una línea inclinada que indica que la velocidad cambia en un ritmo constante. Gráfica aceleración versus tiempo. En la gráfica es una línea en el eje 0, indicando que la aceleración obviamente es 0, porque no tiene cambios en ella. La gráfica muestra la línea horizontal, con valor distinto a 0. Esto indica que la aceleración es constante. Acá viene otra pregunta. Sobre el movimiento con aceleración constante que sucede cuando la aceleración es 0. Cuando la aceleración es 0, el movimiento se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. Esto significa que el objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. En resumen, no aumenta ni disminuye su rapidez. Otra pregunta. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En este caso tiene diferentes significados según el tipo de movimiento en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En resumen, en ambos casos, en área debajo de la curva representa la distancia recorrida por el objeto durante el tiempo considerado. Bueno, en este caso termino mi explicación de cómo utilicé el simulador. Hasta luego.